Esta es la W, son las 6 de la mañana, 41 minutos. Los papeles de Córdoba. Violeta, ¿qué encontró? Julio, usted lo ha dicho, la W conoció pruebas documentales que probarían o facilitarían la contrastación de los testimonios de Benito Osorio y Benito Molina presentados ante la JEP. Pero ojo, no son solo actas de las juntas directivas, sino también son contratos de compraventa, cheques y registros de accionistas del fondo. Entonces, esto es un poco largo, entonces nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a empezar con la compra o la autorización de la compra de tierras de lo que hoy se conoce como la finca Tulapa. En acta 1075 del año 1997, Luis Gallo, que era, digamos, el financiero del fondo, propuso que se ampliaran las actividades del fondo para así generar un retorno a la inversión, como por ejemplo la compra de tierras. Esto dice el acta. Agregó el directivo Gallo que en el fondo no existe una estrategia de negocio a seguir. Propuso elaborar una lista de asuntos por resolver, definir cuál es la estrategia de este fondo. Recuerda que en una ocasión se habló de tener un fondo que hiciera tres cosas: que depositara ganados, manejara ganados en fincas propias y que hiciera otro tipo de actividades que lo lleven a generar dinero. Una vez se tenga esa visión definida, hacer una lista de prioridades, de asuntos por resolver: primero lo laboral, segundo el tema de control, sistemas, contable, y tercero una buena definición de quién es el responsable de qué, porque no hay manual de funciones, a nadie se le evalúa, no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Y nota que se habla de la incompetencia de los funcionarios, pero asume que en el fondo la gente no es ni tan incompetente como se cree, ni deshonesta, ni perezosa. De pronto, habría dicho Gallo, lo que toca hacer es poner una buena gerencia y que esa gerencia motive. Eso dice el acta. La W Radio contactó a Luis Gallo y, aunque no nos habla al aire, amablemente nos contestó unas preguntas. Rafael, le preguntamos si él en ese momento tenía conocimiento que la compra de predios se haría de la manera como se hizo. ¿Qué nos contestó? Violeta respondió lo siguiente: de manera respetuosa me permito aclarar que en la citada acta 1075 no se propuso un modelo económico y menos uno que implicara adquirir tierras. La única intervención en dicha acta que se podría interpretar como un modelo económico reza. Luis Gallo cree importante reconocer que como el fondo es una entidad de fomento, debería haber un espacio para que, siendo eficiente y dando retorno, pueda hacer fomento. Aclaro que cuando entramos al fondo el interés no era liquidarlo ni pasar todo el ganado a administración directa, sino que el fondo fuera eficiente, tuviera ganado en depósito y fomentara la ganadería. Este debate se alarga y en el acta 1083 del 24 de octubre del 97, el gerente Benito Osorio habla de esta posibilidad de comprar tierras y también analiza la situación, digamos, de conflicto armado que hay en el Urabá. ¿Qué dice el acta? No puede desconocer la realidad de la situación que se vive en la zona, ni decirse que se es neutral. Gallo responde en el acta que cuando se menciona la palabra neutralidad, quiere decir que si el fondo compra unas tierras en zonas de autodefensas, no es que el fondo vaya a hacer lo mismo que ellos. No se debe pagar ni a la guerrilla ni a las autodefensas. Acá la W le preguntó al señor Luis Gallo, venga, ¿quién garantiza esa neutralidad de la que usted hablaba? ¿Quién le hizo seguimiento a las compras que se hacían teniendo en cuenta que en la zona en la que estaban ubicadas? Rafa, ¿qué nos dijo? Violeta dijo: solo el manejo diligente y responsable de todos los directivos y administradores puede garantizar que una empresa en Colombia o en el mundo actúe acorde a la ley. Cuando existe dolo y mala fe de algún directivo o administrador, es casi imposible que no ocurran irregularidades. Por lo tanto, pues lo que podemos ver es que prácticamente responsabiliza a los gerentes directivos del fondo sobre pues todo lo que ocurrió. Y todo este debate termina en que finalmente en la siguiente junta se aprueba la decisión de adquirir estas tierras en los municipios de Necoclí, Turbo, Arbolete y San Pedro de Urabá, y se acordó comprarlas en un promedio más o menos de 350.000 pesos por hectárea. Ahora, Julio, vámonos al rol del INCORA, porque al parecer no todos los miembros de la Junta estaban convencidos de estas compras, porque en el acta 1094 de 1998, Gustavo de León, uno de los directivos de esta Junta, dijo tener dudas sobre cómo se estaban negociando los terrenos. ¿Qué se le dijo, Juan Pablo? Según aparece en el acta, informe del gerente, Hacienda Tulapa, el señor gerente comentó
que dadas las condiciones en que se compró la finca Tulapa, en los cuales había muy poca titulación de tierras, se presentara seguidamente todo el proceso de legalización de estos terrenos, para lo cual se invitó a la doctora María Inés Cadavid, funcionaria del INCORA, que ha trabajado de manera diligente en el proceso. A continuación, la doctora María Inés Cadavid presentó a la Junta Directiva un informe en el que muestra cómo se han realizado los procesos de legalización de predios de la hacienda Tulapa. El trabajo se inició en 1996 con la solicitud de titulación en INCORA de aproximadamente 47 predios baldíos, un proceso que terminó en el 2000 cuando se entregaron la mayoría de las resoluciones. Seguidamente se reunieron los documentos y planos que tenía el fondo, el INCORA Regional Antioquia, y se solicitaron algunos en Bogotá. Se estudiaron los documentos y se inició en forma manual la elaboración del mosaico con los planos que se tenían. Y ahora, Juan Pablo, vámonos con Sor Teresa Gómez, que tanto nos interesa, porque el 25 de agosto del 2000 el gerente Benito Osorio pidió permiso a la Junta para entregar un poder especial a Sor Teresa Gómez para que negociara con los campesinos a nombre del fondo. También la W conoció las copias de cheques que se habrían utilizado para pagarle a estos campesinos. Y según un informe de la Fiscalía, estos eran endosados y realmente eran cobrados por empleados de Funpascor, de la cual Sor Teresa era la gerente. Ella los recibía y les pagaba precios irrisorios a los campesinos. En este punto, también la W le preguntó al señor Gallo si conocía de la relación de Sor Teresa con los Castaño. ¿Qué nos contestó Rafa? Esto dijo: no supe que Sor Teresa Gómez Álvarez estaba relacionada con la familia Castaño Gil hasta marzo de 2007 al leer una noticia que publicó la revista Semana. Pero le leo, Violeta, el aparte del acta del Fondo de Ganaderos de Córdoba, en donde se menciona a Sor Teresa Gómez, precisamente en un numeral titulado Tierras Tulapa. El señor gerente comentó a la Junta Directiva que cuando se compraron las tierras en Tulapa, alrededor de 70 predios estaban sin legalizar. En estos momentos ya se han legalizado aproximadamente 46 predios. Se encuentran en trámite unos 7. El resto está por medir y legalizar. Y a continuación, el señor gerente solicitó a la Junta Directiva autorización para cancelar los 46 predios legalizados, ya que los propietarios de estos terrenos le han dado poder especial a la señora Sor Teresa Gómez para que negocie directamente con el Fondo de Ganaderos. A la vez, se solucionará el problema que se le está formando a la empresa con los propietarios de los predios, ya que estas personas van a la finca del Fondo Ganadero con malos términos a exigir el dinero que se les adeuda. La Junta Directiva autorizó al gerente a que cancele los 46 predios legalizados. Y Juan Pablo, no solo eso, porque en una versión de indagatoria, Carlos Sotomayor, representante del Ministerio de Agricultura en este fondo, recordó que la Junta Directiva, la totalidad de la Junta, viajó a una de estas fincas para ver si la compraban o no, y cuenta cómo llega Sor Teresa Gómez y les dice: venga, esta tierra está en venta, venga, y les muestro los predios. El fiscal le pregunta: ¿y por qué esta señora está acá? Y dice: no, yo no conozco la razón de esta visita. Ella era la directora de Funpascor y dijo que en su momento no conocía la relación de Sor Teresa con los Castaño. Y en este punto también la W le preguntó al señor Luis Gallo sobre esta reunión, porque lo mencionan en esta reunión. Rafa, ¿qué nos dijo? Pues mire, Violeta, en este punto en particular sobre esta reunión, lo que dice el señor Gallo es que esa pregunta toca uno de los temas importantes de la diligencia a la que asistirá en los próximos días a la JEP, por lo que no es posible responderla en el momento. Entonces se abstiene al considerar que es uno de los puntos que tendrá que aclarar y que debe hacerlo en presencia de los magistrados, de la Procuraduría y de las víctimas. Rafa, yo acá le quiero hacer una pregunta muy rápida. El gerente Benito Osorio, en su declaración ante la Fiscalía, menciona también esa reunión, ¿cierto? No es solo Carlos Sotomayor. Sí, exactamente. En una de estas indagatorias, de estos interrogatorios ante la Fiscalía, el señor Benito Osorio había asegurado que en una reunión en la finca La 52, donde había ido el pleno de los directivos del fondo,
una finca que cabe recordar, propiedad del señor Luis Ángel Zapata, que era primo de Carlos Castaño. Pues él señala que allí estuvieron todos presentes y también estuvo la señora Sor Teresa Gómez. Y finalmente, la W Radio también conoció un informe de Policía Judicial del 10 de octubre de 2014, en donde se identifica el parqueadero Padilla en Medellín como, digamos, el centro contable de las autodefensas. Y en este informe de Policía Judicial hay registros de lo que sería el pago a Sor Teresa Gómez, o alias La Negra, como le decían internamente, y también mencionan una lista de accionistas del fondo en donde aparecen los Castaño Gil, todos los familiares, con un número de acciones aproximado que suma más de 50.000 acciones en el fondo. Pues qué interesante esos documentos. Rafael, ¿esos documentos son los que llevó a la JEP uno de los Benitos? Pues Julio, hasta el momento lo que hemos podido conocerlos por una fuente que nos los entregó, pero estamos estableciendo con fuentes también en la JEP si efectivamente pues estos documentos fueron los que entregaron o si son otros documentos que ya les fueron trasladados o si serán trasladados más adelante. Porque recordemos, Julio, que Benito Osorio dijo que él entregó las actas de las juntas directivas del Fondo Ganadero. Y estos documentos, pues son las actas de la Junta. Así que en principio sí serían estos. Ahora, Benito Osorio también dijo que entregó unos discos duros. ¿Qué hay en esos discos duros? Eso sí solamente lo saben en la JEP. Ojo con algo que se mencionó ahí al final. El parqueadero Padilla. El parqueadero Padilla es centro neurálgico de todo, porque unas son las centro juntas... contable de las autodefensas. Porque unas son las juntas y otra la realidad de lo que pasó en el parqueadero Padilla, que se allanó en su momento, que se encontraron los documentos de todas esas relaciones, una investigación que se archivó y se engavetó. Exacto, una de las cosas más dramáticas y dolorosas que ha pasado en la investigación sobre la relación entre empresarios y paramilitarismo. El parqueadero Padilla es centro de toda esa historia y nunca se avanzó en esa investigación. Y de hecho, Félix, es interesante porque investigando un poco sobre este parqueadero, la policía llega a hacer un allanamiento en este parqueadero pensando que era una maquila de uniformes de policía medio pirata, y se dan cuenta y se encuentran con que realmente este es un centro, como usted dice, el centro contable de las autodefensas. Se encuentran los pagos, alias La Negra, Sor Teresa Gómez, encuentran cuánta plata se ha comprado en armas, toda la información esencial para, digamos, desarticular a las autodefensas, y realmente no pasó nada. Mire lo que se encontró en ese momento. Decía, me puse a buscar rápido. El proceso del parqueadero Padilla permitió identificar 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, entre las cuales aparecen Gran Ahorrar, Confenalco, Conavi, Cadenalco, Lander y CIA, Leonisa, Coltejer, Codensa, empresas varias de Medellín, miró Seguridad, Pinturas El Cóndor, Almacén Tenis, Transporte Botero, Soto, entre muchas otras, cuyos vínculos con la financiación de las autodefensas está por esclarecerse plenamente todavía y que nunca se esclareció. ¿Usted me quiere repetir, Violeta, la pregunta que el señor Gallo no quiso responder por reserva, que dijo, no, esto yo lo quiero responder, pero ante mis jueces? ¿Cuál fue concretamente la pregunta que se le hizo a Luis Gallo que no quiso responder? La pregunta que se le hizo, que no quiso responder, es que tanto Carlos Sotomayor como Benito Osorio hablan de una reunión o de una visita de la Junta Directiva a una de las fincas que quería comprar el fondo. Y en esta visita llega Sor Teresa Gómez. Y la pregunta fue, venga, ¿usted efectivamente fue a esta reunión? Porque hay dos personas que lo vinculan. Y dice, no, yo no quiero contestar, esto se aclarará en el momento debido. Sí. Ahora, en las actas de la Junta del Fondo no aparece Sor Teresa. Solamente aparece una vez, ya le voy a decir exactamente en cuál, y en donde Benito Osorio le pide permiso a la Junta Directiva para entregar un poder especial a Sor Teresa Gómez para que negociara con los campesinos, porque él lo que dice es, venga, a mí se me está complicando mucho esto, los campesinos acá vienen bravos para hacer el tema de las tierras, entonces entregámosle un poder a esta señora Sor Teresa Gómez para que negocie con los campesinos. Lo que a mí me llama la atención es, toda la Junta aprueba esto, pero, mejor dicho, para un negocio tan importante, para una finca tan importante como fue Tulapa,
me causa curiosidad que no se conociera o no se hubiera investigado tal vez el trasfondo de la persona que los va a representar en este negocio. Es que la convierten a ella en intermediaria, Julio. Exacto. Convierten a Sor Teresa Gómez, que ya sabemos qué ascendente familiar tiene, en la intermediaria de la compra de estas tierras, que además, como nos dice la misma Violeta, a ella le daban una plata y de esa plata entregaba era una porción chiquitiquitica a la gente a la que le iban quitando las tierras. Entonces pues ahí es donde el tema está, es sorprendente. Al campesino llegaban y le decían ¿me vende usted o le compro a la viuda? Exacto. Y nos dijo don Benito que lo que más le emocionaba era ver el fuego en los techos de las casas de los campesinos. Sí. Me parece, Violeta, es que vamos a seguir escuchando que todo el mundo mira para el otro lado. Nadie sabe quién es Sor Teresa, ni nadie sabe que Sor Teresa era la representante de los Castaño. Todo el mundo va a negar eso. Pues sí, seguramente sí, pero yo creo eso es lo bueno de estos documentos, porque hemos oído pruebas testimoniales de los dos Benitos de Mancuso, pero estas pruebas testimoniales, digamos que ya materializan lo que todos han dicho. Por ejemplo, en este momento estoy viendo un contrato de compraventa de un predio rural que hace tal señor campesino, apoderado a favor del fondo, y la apoderada es Sor Teresa. Entonces, mejor dicho, acá está, yo no me lo estoy inventando y nadie se lo está inventando, simplemente está acá el documento, que facilita el proceso de contrastación, que eso es lo difícil en el proceso ante la JEP. Y a esto, Julio, hay que sumarle lo que ayer revelamos en Sigue la W de las declaraciones de Benito Molina ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué? Porque más allá de esto que estaba pasando en el departamento de Córdoba, al interior de esta agrupación de ganaderos, pues empiezan a aparecer nombres dentro del testimonio de Benito Molina de funcionarios del gobierno central. Por ejemplo, habló Benito Molina ante la JEP de Arturo Enrique José Vega Barón, quien fue director del INCODER, quien fue nombrado en el año 2003 por el gobierno nacional y que luego fue gerente de Corpoica. Y cuando menciona a Arturo Enrique José Vega Barón, pues lo señala como una persona que estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Menciona a alguien que aparece en estos documentos que nos traen Violeta y Rafael, Carlos Sotomayor Jodec, quien fue representante legal y gerente del Fondo de Ganaderos de Córdoba. Menciona a María Inés Cadavid, quien fue la jefe jurídica de adjudicaciones de baldíos del INCODER. Y habla incluso, Julio, de asesores del Ministerio de Agricultura que habrían estado al tanto de lo que estaba ocurriendo al interior del Fondo de Ganaderos de Córdoba y la manera en que se estaba manejando este tema de la asignación de baldíos. Es decir, empieza no solamente a extenderse esto más allá del Fondo de Ganaderos de Córdoba, sino que llega a tocar a quienes representaban a la máxima autoridad de tierras entonces, el INCODER, que no olvidemos, es un despacho que en aquel entonces dependía del Ministerio de Agricultura. El reporte coronel ya había ampliado mucho más el espectro, ¿no? Porque nos habíamos quedado primero en lo de la primera versión de Benito, pero el espectro de lo que han dicho los Benitos es mucho más amplio. También me piden que no olvidemos quiénes eran los ministros de Agricultura de la época. El primer ministro de Agricultura, y bajo el cual se habría hecho el nombramiento de Arturo Enrique José Vega, es Carlos Gustavo Cano. Pero Vega Barón duró mucho tiempo en el cargo, al frente del INCODER. Y recuerde usted que después de Cano llegó Andrés Felipe Arias a ocupar el Ministerio de Agricultura. Ellos dos habrían estado al frente de la cartera de Agricultura, que le recuerdo es quien tiene jurisdicción o quien tiene responsabilidad sobre el INCODER, que era la oficina encargada del manejo de tierras, asignación de baldíos, y que aparece mencionada en varios testimonios, particularmente el que le estoy hablando ahorita es el de Benito Molina ante la Jurisdicción Especial de Paz. Lo que también me piden, Juan Pablo, es dentro de ese inventario, de ese espectro que ustedes abren y que ya le habíamos escuchado al reporte coronel, se abría con más nombres, es no olvidar a los notarios, a la oficina de registro. Sí, señor. Y al Instituto Agustín Codazzi.
Sí, le dejo tiene toda la razón. Le dejo esa inquietud de una madre oyente. No. Y sume algo más, que aparece también en los testimonios de Benito Molina. Dijo lo siguiente: las autoridades civiles, los inspectores de policía, las alcaldías, y dice Molina en su testimonio ante la JEP, todos sabían y ninguno de ellos actuó. Y de hecho, Julio, es importante el tema de los notarios, porque, por ejemplo, en este informe de fiscalía que conoció la W, dice que el 49% de estos trámites de propiedad de la tierra fue primero en la notaría de Montería, el 49%, el 48% en la notaría única de San Pedro de Urabá y el 3% en la notaría única de Carepa. Y de hecho, en las actas también se habla del momento en que empiezan a surgir esas dudas de cómo se hizo el proceso, y dicen, por ejemplo, una señora llegaba y le preguntaba al notario: venga, quiero saber de las acciones de mi papá en el fondo ganadero. Le dicen: no, él las vendió en tal fecha, no sé, en 2005. Y dicen: no, venga, pero es que mi papá se murió en el 2003. Ahí empiezan a surgir un montón de denuncias, y en una de estas actas el gerente Benito dice: venga, está pasando esto, nos están llegando estas denuncias, vamos a abrir un proceso dentro del fondo, y el abogado del fondo les recomienda al fondo presentarse como víctima civil en este proceso, digamos, de falsedad en la presentación de documentos para vender estas acciones. Violeta, venga, ¿usted ha escuchado que hay fotos de esa reunión de Tulapas? No, me corcha, pero se lo averiguo. Que hay fotos con Sor Teresa de las personas que dicen que no han visto a Sor Teresa. La reunión por la que usted preguntó. Sí, déjeme pregunto y le averiguo, ya le confirmo. Pregúntele a su fuente si es cierto que hay fotos. Una fuente muy cercana a la W me dice que hay fotos. Pues esto yo creo que, Violeta, apenas comienza, ¿no? Sí, apenas comienza, y lo que le digo, esto facilita la contrastación. Entonces yo creo que pues va a haber unas buenas bases para dar un proceso. Y bueno, cada cual se defenderá como prefiera, pero bueno, se debatirá. Le escribe un oyente de Violeta y le dice: Violeta, venga, busque a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas. Está por llegar a la JEP. Jacinto Alberto Soto, alias Lucas. Ahí le darán las respuestas a Félix del parqueadero Padilla. Lucas. Es que, bueno, Julio, el parqueadero Padilla ha sido uno de los mayores agujeros negros en la historia de la Fiscalía. O sea, si se hubiera hecho un trabajo serio con el parqueadero Padilla, que no se hizo y que se archivó descaradamente, lo que se hubiera descubierto hace muchos años y lo que se hubiera podido evitar es impresionante, pero es una de las mayores tragedias investigativas en la historia de la Fiscalía. Sí. Ahora, los documentos sí, Violeta, no por ningún lado muestran la relación de los Castaño con el fondo ganadero. A ver, en las actas no los mencionan. No los mencionan. No los mencionas, pero acuérdese que estamos hablando también de otros documentos, como la lista de accionistas del fondo ganadero. Y aquí, como mencionaba ahorita, aparece toda la familia Castaño, que suman el número de acciones de más de 50.000 acciones. No en las actas, pero sí en la lista de accionistas. Sí están ahí.